En Colombia conviven ríos, selvas, desiertos y montañas. Nuestros campos dan origen a los más diversos productos e ingredientes. Y nuestras ciudades están construidas sobre aromas y recuerdos. Las preparaciones tradicionales son el resultado de la mezcla de nuestra cultura y son motivo de alegría. Cada región es un universo único lleno de sensaciones, marcadas por la belleza de nuestros campos y el trabajo de nuestra gente. 5 pisos térmicos se unen para lograr miles de sabores. Un país donde la cocina se mezcla con la magia de la naturaleza y las más antiguas tradiciones de nuestros pueblos. Aquí los ríos son generosos y nos regalan tesoros que inundan todos los sentidos. Los colores vuelan por los cielos y los árboles nos brindan sus hojas para darle un toque mágico a los platos. Gran variedad de frutas que se mezclan con lo dulce del campo para refrescarnos con exquisitas e infinitas recetas que alegran cada día. En la tierra de la abundancia, productores del campo, mercados, restaurantes y cocineros se unen para rescatar y crear sabores únicos que conservan nuestras tradiciones. En Colombia se cuentan miles de historias en cada bocado y se disfruta de la autenticidad y abundancia de nuestros platos. En nuestras montañas crece el café más suave del mundo, reconocido por su alta calidad y denominación de origen, que invita a sentir el aroma de nuestra tierra. En nuestro país la alegría se contagia, se vive la transformación y el cambio, mientras se rinde homenaje a la tierra y el campo. El país de la diversidad, de los colores y de la alegría, que se inspira con el sonido de los mares y donde convergen las razas y los sabores. Acá, donde la realidad se vuelve magia, en nuestra casa, en nuestra mesa y con lo mejor de nuestra tierra, los esperamos. Colombia a la mesa. Bueno, sonido, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí, venir a hablar de cocina santanderiana, que es mi región. Así como está Santander acá en España, también tenemos un departamento en Colombia que se llama Santander. Estamos ubicados en el corazón de Colombia, parte oriente, y pues somos una tierra que tiene una particularidad que se llama el maíz pelado. Por eso el tema o el nombre del taller es el maíz pelado, cocina ancestral. Cuando hablamos de ancestros nos referimos, como les explicaba ayer, a los indígenas guanes, que eran los indígenas que habitaban esta región y los cuales nos dejaron por enseñanza el uso del maíz pelado. El maíz pelado, como lo pueden ver acá, vamos a estar, aquí no, bueno, es un maíz el cual se pasa por un proceso alcalino, es algo muy similar a la nixtamalización que llaman los mexicanos, pero la particularidad es que él se pela con ceniza. Esta ceniza que queda de la leña, de las hogueras, de los fuegos, de las brasas, es lo que se emplea para poder pelar el maíz y lo que lo va a volver un alimento más nutritivo, más saludable y más digerible, digámoslo así. Este maíz es la base de la alimentación santanderiana. Se hacen sopas, se hacen envueltos o tamales, se hacen las arepas, se hacen arepas normales de sal, se hacen arepas de dulce. Nosotros tenemos un plato que es muy también heredado de ustedes, los españoles, como es el mute, que es la versión de los callos a la madrileña, y la particularidad es que el caldo con el que se hace lleva el maíz. Se coge una olla, se pone el maíz, se pone a cocinar con hueso de res, hueso de cerdo o gallina, y en ese caldo se empiezan a agregar diferentes tubérculos, papas, y pues este maíz le va a dar una nota muy interesante a esa preparación. Hoy vamos a preparar unas cosas muy interesantes, tanto ancestrales como fusionadas con lo que encontramos acá en Huelva. Me gusta siempre cuando viajo usar productos locales, y hoy vamos a usar el choco, vamos a usar la gamba, tenemos un atún, tenemos un queso
de cabra, de oveja curado. Y aquí viene otro tema interesante. La arepa normal, la que hacían nuestros indígenas, era el maíz con la yuca. Se agarra este grano de maíz con yuca, se muele y nos genera una masa. Solo esos dos componentes. Los indígenas le agregaban las hormigas, que es, como les explicaba también ayer, el manjar de nuestra tierra. Son las hormigas culonas, que nos dan un umami, un sabor muy interesante, y ellos se lo ponían a la mezcla. Aquí pueden ver, esta es la masa, ya con el polvo de hormigas. ¿Cómo hacemos el polvo? Cogemos la hormiga, le quitamos la cabeza, las patas, y eso lo deshidratamos 24 hasta 36 horas y lo procesamos y se convierte en este polvo. Aquí lo van a ver también en otra preparación, que es la mayonesa. Ahí vamos a tener un umami total, como explicaba ayer también, es muy similar a una pasta de trufa y es un sabor muy interesante. Muchas veces nos pasa que la gente pues se condiciona, se bloquea cuando ve la hormiga, pero cuando en el restaurante no le avisamos a nuestros turistas que es eso, disfrutan mucho el plato, porque la mente está más abierta a probar cosas nuevas. Y como les decía, la arepa fue evolucionando y llegó el aporte español y se le puso cerdo. Entonces esta masa, sumado el maíz, la yuca, se hace con grasa de cerdo, la panceta, se hace un chicharrón que llamamos, que confita en su propia grasa, y tanto esa grasa como el cuero, la carne, el chicharrón, también se muele. Y se le muele queso. Entonces tiene 4 componentes, que es lo que hace diferente y especial a esta arepa frente a la tortilla o demás arepas de otras regiones. Como les decía, quise integrar cosas locales y esta masa le pusimos papada de ibérico, panceta curada y le pusimos el queso semicurado. Van ahora a probarlas y van a encontrar todos esos sabores de las dos tierras, digamos. Una arepa puede ser iberoamericana como el Congreso. ¿Qué más de esto tenemos? Tenemos las gambas, que vamos a hacer un ceviche de gamba con el choco, que es tan famoso que nos lo han dado todos los días y ha sido de verdad una sorpresa. Nosotros conocemos allá el calamar, pero es el calamar gigante y la textura es mucho más firme. Esta textura del choco es espectacular. Este choco lo blanqueamos con las mismas gambas, cogimos las cabezas, hicimos un fondo para darle más sabor al marisco y cocinamos allí la gamba y el choco. Y pues acá tenemos el atún. Este atún ahora lo van a probar también en las arepas. Bueno, esto, ¿me pones el video, por favor? Vamos haciendo arepas. Esta es Bucaramanga, la capital de Santander, mi tierra. Quiero que la conozcan para que tengan un buen recuerdo y cuando puedan visitarnos, de seguro que van a disfrutar mucho esta tierra, que ofrece montaña. Tenemos el cañón, el segundo cañón más grande del mundo después del cañón de Colorado, que es el cañón del Chicamocha. También somos tierra de cabro, hacemos muchas preparaciones con el cabrito o cabra, que creo que le llaman ustedes acá. Allá le llamamos cabrito y hacemos también, sí, bueno. No, es que vi que un chef estaba hablando de la cabra canaria, ¿era? ¿Sí? Bueno. Bueno, en este momento ya estamos haciendo la preparación de las arepas. Como decía Carlos, bueno, me presento. Mi nombre es Laura Angarita, yo soy proveniente de la Escuela Taller del municipio de Barichara, Santander, un municipio que es reconocido como el pueblito más lindo de Colombia. Tiene una arquitectura que pues es patrimonio, donde todas las casas son construidas en tierra. Tienen un tipo de construcción que se llama la tapia pisada.
Y desde allí, desde la escuela taller, trabajamos mucho el tema del rescate patrimonial de la cocina campesina propia de nuestro departamento. Como decía Carlos, este tipo de preparaciones vienen por parte de los indígenas guane, los cuales se asentaron en la parte sur del departamento hasta llegar al municipio o la ciudad ya de Bucaramanga, y tenían esta preparación que estamos realizando el día de hoy con un nombre muy particular. Este tipo de arepa ellos la llamaban en su dialecto tajitafún. Tillitafún. Tillitafún. Como él decía, nuestros pueblos originarios trabajaban mucho el tema del maíz, el tema del maíz y el tema de la yuca. ¿Qué nos aporta la yuca en la preparación? Nos da elasticidad al momento de preparar la masa. Entonces es una masa que tiene mucha versatilidad, donde decía él, podemos preparar diferentes platos como lo son las chorotas, también la sopa de rullas, sancochos. En este caso uno de los más reconocidos a nivel nacional es el mute santanderiano, que pues ya él nos comentaba. Tradicionalmente nuestro pueblo guane tenía también trabajo con los indígenas yariguíes, que eran quienes habitaban el occidente del departamento, y ellos se encargaban de comercializar o hacer trueques con nuestros productos, y de esta forma llegó también la sal al interior, a los indígenas guane. ¿Por qué? Porque los yariguíes se encargaban de realizar trueques con los indígenas que llegaban del Magdalena Medio. El río Magdalena es el río más largo de Colombia, que atraviesa pues prácticamente toda su extensión, y por medio de ellos y los trueques llegó la sal. Entonces es como algo que vale la pena resaltar, ya que nuestros indígenas también eran expertos tejedores de algodón. Y bueno, aquí ya ahí les estoy compartiendo las hormigas, no sé si alcanzan a percibir ya el aroma que genera al tostarlas. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo perciben el sabor de la hormiga? Tiene un umami que no se puede encontrar fácilmente en otros alimentos. Es como bastante peculiar y visualmente puede ser como un poco brusco. No a todo el mundo le gusta, pero en eso también está la labor de nosotros los cocineros, en buscar la forma de llegar a nuestros comensales. En nuestro proyecto de investigación realizamos también el desarrollo de nuevos productos en Barichara, donde realizamos también el pan de hormiga culona. Por ejemplo, mi mamá es de otra región de Colombia que se llama Armenia, la cual hace parte del eje cafetero, y para ella el tema de comer la hormiga es muy denso. O sea, para nosotros es muy normal, muy cotidiano, y es una labor pues que trasciende generaciones, pero para otro tipo de personas, estando en Colombia, puede ser algo como mucho más complejo. En este momento pues realizamos como productos como el pan de hormiga, sal con hormiga culona, donde tenemos el polvo del que hablaba Carlos, y lo que hacemos es procesarlo, digamos, con sal marina. Al procesarlo con sal marina, empezamos a generar toda esta mezcla de sabores, de ingredientes y demás, la cual pues nos ayuda a encontrar y pues mostrar nuevos sabores dentro de nuestra propia cocina local. Bueno, también les compartimos unos dulces propios de la región, es una región muy famosa por sus dulces. El dulce verde es de sidra, pero es un cítrico que, digamos, de esa sidra gigante, de donde sale este dulce que es muy particular. Y pues también somos la tierra del bocadillo. ¿Qué es el bocadillo? El bocadillo es una pasta de guayaba que se endulza o con azúcar o con la panela. No sé si conocen la panela. ¿Sí? Bueno, es un dulce también muy artesanal que es similar al membrillo que se come acá en España. Pero pues tiene la nota de la guayaba que da otro sabor. No, pero eso sí, porque no hay llenas de dulce, mira lo que falta. Bueno, este proceso de las arepas siempre ha sido muy artesanal. Digamos, las señoras, nuestras abuelas, nuestras mamás, toda la vida la han hecho a mano. De por sí la arepa en Santander
se hace en un tiesto de barro, un barro también elaborado por los indígenas, que le aporta otro sabor a esta arepa, y se hace sobre la brasa o sobre la leña, que es lo que le decía, la misma leña que se usa para pelar el maíz es también la que permite cocinar todas estas preparaciones, porque son con sabores muy, digamos, muy de pueblo, que son muy particulares. Bueno, hablando de la cerámica guane, en el municipio donde yo vivo, era prácticamente como uno de los mayores asentamientos que tenía este pueblo indígena en su momento. Para poder realizar la cerámica, primero se tiene que moler una piedra caliza, se muele totalmente a mano, esto ya empieza a mezclarse con agua, empieza a generarse como un tipo de arcilla, donde posteriormente lo que empieza a hacer el alfarero o la alfarera en este caso, porque muchas veces el trabajo manual es realizado por mujeres, ellas lo que hacían era darle la forma al plato, un plato que normalmente tiene un orificio en uno de sus lados, y lo queman, lo dejan secar primero, dejan secar la arcilla pues ya con la forma, y posteriormente no se realiza como normalmente se hace, digamos como en un horno que meten, sino esta quema se realiza al aire libre. Entonces ponen diferentes tipos de madera, paraditos, diferentes leños, pero tiene que ser una madera que no sea oleosa. ¿Por qué? Porque si no, esto empieza a impregnar la cerámica. Ya con ello le dan el punto, y por eso la cerámica guane tiene pintas de color negro, porque es donde está en mayor contacto con el fuego directo y tiene pues como esta peculiaridad. Para poder realizar ya el proceso de cocción directamente en ellas, se debe curar primero. Para curarla, lo que se hace es ponerle, cuando son recipientes, cuando son vasijas o chorotes, como los llamaban los indígenas, estos se les pone leche de vaca, y se dejan hervir a una brasa pues relativamente baja. Cuando son los tejos, utilizamos la cáscara del plátano maduro, la untamos bien, la embadurnamos bien, y ya con esto, igual, lo ponemos al fuego, dejamos que se seque, que nos cree como una especie de costra. Después le ponemos un poco de aceite como para, se me fue la palabra, para que no se nos peguen las cosas, sí, como para terminar de curarla, engrasarla, terminar de curarla, y de esta forma, pues ya después de fría podemos empezar a utilizarlo para hacer nuestras cocciones. ¿Me regalas el segundo video, por favor? No, espere que le faltan. Para poder innovar, debemos mirar a nuestras raíces, a nuestros ancestros, nuestros orígenes. Dale más textura. Sí, ponle más, saca un poco de líquido. Ahí pueden ver la cal de la que les hablo, ven el agua es oscura, y ahí es donde el maíz se pone a cocinar 1 hora y media, cuando ya está un poco blando, digamos ahí en el punto, hora y media, y se saca para pelar. ¿Qué es pelar? Retirarle la cascarilla, entonces se empieza a frotar con agua y se deja después en remojo, lo ideal es un día. Aquí vemos ya la innovación de lo que hemos llevado este plato de los indígenas a hacer unos bombones de mazorca. Ahí ven la arepa y al lado van a ver la innovación, que son esos bombones. Lamentablemente pues no los pudimos elaborar porque se necesita mazorca tierna, que no conseguimos. No sé si la conocen, me imagino, pues es una mazorca de grano ancho. ¿Y cómo la elaboramos? Hacemos una técnica de tempura, hacemos una tempura normal con agua con gas, los huevos, la harina, y raspamos la mazorca con los granos y parte de su jugo de los granos, mezclamos la tempura y la freímos.
Y después hacemos pues la mayonesa, hacemos una mayonesa base y le ponemos el polvo de hormiga y ahí le poníamos una lluvia de queso y ralladura de limón. Los sabores van muy bien con el maíz y la hormiga, que la verdad es un plato muy, muy especial, porque la boca queda identificando sabores, sintiendo todo ese umami que genera este maíz y pues la hormiga. Esas ya están. Ya está, ya está. Aquí es lo que les digo, les vamos a dar a probar la arepa, la original. Esta solo tiene yuca y tiene hormiga, como vieron en el molino. Es un molino que usamos nosotros, pues ya como lo que hablaba Laura, antes todo se molía con piedra. Ahora ya pues están esos molinos que en Colombia se usan muchísimo, porque Colombia pues es una tierra de muchas arepas. Cada región tiene una arepa en particular. Hay hasta una disputa con Venezuela de quién es el de la arepa, pero pues la arepa es de los dos porque antes éramos uno solo. Entonces ahí es donde está ese tema. Los venezolanos dicen que la arepa es de ellos, los colombianos decimos que no, pero es de los dos, digamos, porque los dos éramos antes un solo país. Bueno, les voy a contar también un poquito del proceso de la hormiga, ya que pues en mi pueblo es un proceso que es como un ritual. Y esto viene desde hace más de 500 años que empezó a consumirse en nuestros pueblos indígenas. Particularmente la hormiga culona es una hormiga que sale en un tiempo específico del año. Sale durante el periodo de Cuaresma, sabemos que es Cuaresma, ¿no? Que son los 40 días después de Semana Santa. Y peculiarmente tiene que ser en luna menguante. O sea, no es que salga de chévere que la hormiga diga, oh, voy a salir. No. Puntualmente, esta hormiga sale en luna menguante, pero adicional a eso, durante 2-3 días previos, bueno, los ubico un poquito en temas de ecosistemas. Barichara y esta región está ubicada con un ecosistema que se llama el bosque seco tropical. No sé si de pronto conocen un poco de él. Es un ecosistema que tiende a ser un poco árido, pero no es totalmente árido como un desierto, de pronto como puede ser la Guajira, como puede ser la Tatacoa en el Huila, que es otro de nuestros departamentos, sino es un ecosistema que, si bien tiene agua y mucha de ella es agua subterránea, no llueve. O sea, nosotros fácilmente podemos pasar 2, 3, hasta 4 meses en los cuales no cae gota de agua. Entonces para nosotros también es como, ahí sí como se dice, el líquido preciado. Entonces, puntualmente para esta época es época de lluvia y la hormiga tiene que pasar, para que salga ella, tienen que pasar mínimo 2 días en los que la lluvia ha sido intensa, en el que ha estado lloviendo todos los santos días, donde pues para nosotros es una fiesta, porque como les digo, no llueve. Entonces sentir la lluvia, sentir el olor a tierra mojada, es como wow, lo máximo. Cuando esto pasa y el sol empieza a brillar antes de las 6 de la mañana, miramos al cielo, o sea, literal, miramos al cielo y si vemos que se empieza a hacer como una nube, como un aro que ensombrece el cielo, sabemos que salieron los jejenes, los llamamos así. Son un tipo de hormiga pequeñita, pero con unas alas muy largas, muy grandes. Entonces, sabemos que ese día va a salir hormiga. Las personas en el campo, nuestros campesinos, se alistan. Muchas veces los niños no van al colegio, no van a la escuela. ¿Por qué? Porque todo se vuelca en función a ir a coger la hormiga culona. Todo y todos. Todos es en función de ir a coger la hormiga. A partir de ello, entonces, nos ponemos botas pantaneras. Allá como es tan seco, pues no utilizamos botas, pero tenemos puntualmente, en algunos casos, como este, se ponen las botas pantaneras y las untan de aceite. Si no tenemos botas, nos ponemos bolsas, como la bolsa negra de basura. Nos ponemos bolsas en las piernas, la untamos de aceite. ¿Para qué? Para poder irnos a la boca del hormiguero y empezar la recolección de la hormiga.
empieza a salir todas las diferentes clases de hormiga que encontramos. Entre esos están los cabezones o guatas, las cuales son como las guerreras, las que defienden el hormiguero, son grandes. Si uno se deja coger el pedazo y lo jala, le puede quitar a uno el trozo de carne. Son súper fuertes. Para eso es que nos untamos como nos protegemos las piernas para que no se nos suban. Y empezamos en la boca del hormiguero, empieza uno a agacharse, perdón, me hago por aquí, empieza uno a agacharse y empieza a salir la culona y empieza uno a agarrarla en el aire. Sí, cierto. En el aire, a cogerla en el aire. Entonces empieza a subir la culona y agarramos y vamos metiendo en bolsas, o en sacos, que es como le llamamos a los costales, ¿no? Como en los que viene el café, y empezamos a ponerlos allí para que no se nos vuelen. ¿Qué sucede? Si la hormiga ha llegado al aire y cae al suelo, ya fue fecundada y no nos sirve para consumir. Son peculiaridades y son tradiciones propias de un pueblo. Ya después de esto empieza el proceso de la tostión y demás, donde todo el pueblo empieza a oler a hormiga culona. Así como sintieron ahorita al principio que las estábamos calentando, todo el pueblo empieza a oler de esta forma. Entonces es como de esos rituales que a nosotros nos enorgullecen, que son parte de nuestras tradiciones y parte de nuestra cultura santanderiana, porque no es solo en Barichara, sino son en casi todos los 87 municipios que tiene el departamento de Santander, donde se empieza a hacer este trabajo. Bueno, todo lo que cuenta Laura lleva a que la hormiga sea un manjar, es un lujo, es muy costosa. 1 kilo de hormiga puede estar por el orden de los 80 a 100 euros. Y tiene gran demanda, digamos, de grandes cocineros que la han ido empleando. Como les digo, es que en el polvo cambia todo. Ya se vuelve un condimento, una especia muy interesante. Entonces la hormiga, y cada vez se vuelve más escasa, pues todo lo que vivimos de cambio climático y demás, porque la hormiga también afecta a los cultivos. Entonces muchas veces prefieren acabarlas. Fumigar los hormigueros. Los hormigueros para que no dañen los cultivos. Y lo otro que tiene que esta hormiga sea diferente, porque digamos, este tipo de hormigas se encuentra a lo largo y ancho del mundo. Desde el Amazonas, México, todo Centroamérica tienen hormigas. Pero la hormiga santanderiana, en la tierra nosotros hay mucho cacao. Y ella a ratos tiene una nota como ese cacao de los suelos que ella encuentra. Bueno, aquí ya vemos el atún, hicimos un tartar de atún, cebollita, y le pusimos la mayonesa de hormigas. Este plato de atún con hormigas ya es famoso. La chef Leonor Espinosa fue uno de sus primeros, digamos, pasos en su menú, que todavía se conserva, pero ella lo hace a modo de tataki. Ella le pone costra de hormigas y lo sella. Esta hormiga también sirve para eso. Hemos hecho carnes ahumadas tipo brisket americano y le ponemos la hormiga. Entonces, lo que digo, la hormiga es muy versátil y va a potenciar mucho las preparaciones. Ya ahorita van a probar la hormiga y le vamos a dar con unos puntos, no sé, siempre las de unas ahí, y unos puntos de la mayonesa para que la vayan probando. Y aquí ya estamos haciendo las otras arepas. Eso porque se nos pasan. ¿Cómo? Sí, voy poniéndole a todos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber, conocer? Quieran saber, conocer más. Solo se tuesta. Entonces, hay diferentes opciones. Y como vieron el tiesto, ese tiesto hay gente que lo cura con aceite, otros le ponen grasa de cerdo. Otros lo hacemos con cáscara de plátano maduro, que también es otra opción. Pero, por ejemplo, como tradicionalmente se hace en mi casa, como me lo enseñó a hacer mi abuela y pues de a ella y para atrás sus ancestras, nosotros después de que le quitamos el pico, las patas y las alas, lo que hacemos es meterla en agua con sal, una especie de salmuera pues simple, donde mientras vamos arreglando la hormiga pues la vamos pasando allí. Esto hace que pues la hormiga adquiera pues como un punto de sal base, y ya después de esto lo que hacemos es empezar a tostarla en seco en un tejo. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta y probaron como la cola de la hormiga, que era la parte como más grande y más blanda, ella tiene su propia grasa. Entonces, al irla tostando tiene que ser un tueste a fuego muy bajo.
muy, muy, muy bajo, suavecito, suavecito, suavecito. O sea, para una libra de hormiga podemos demorarnos hasta 2 horas, porque es suavecito, controlando muy bien, aprendiendo a controlar muy bien la temperatura de los tejos, que son refractarios. Entonces, pues se va haciendo de esta forma y ella misma va soltando la grasa. Hay personas que de pronto para acelerar un poco su proceso, como sabemos, la fritura o el aceite nos ayuda como a deshidratar un poco, pues le ponen este tipo de medio graso para, pues como para acelerarla un poquito. Señor. Sí, o sea, tenemos el hormiguero y la boca del hormiguero. Imaginemos que aquí está el nivel de la tierra y empiezan a salir las hormigas. Vuelan, estas tienen alas. Son voladoras. Porque esta es la hormiga hembra, la hormiga que se va a convertir en una hormiga reina. Sí, tienen alas. Y estas empiezan a volar. Y en el cielo las están esperando los machos para fecundarlas. Cuando estas caen, se cortan ellas mismas sus alas y se entierran para empezar un nuevo hormiguero. Antes de cogerlas, antes de fecundarlas, o sea, apenas van saliendo del hormiguero, se recogen. Porque fecundadas, pues ya va a cambiar un poco su sabor y puede ser un poco como almizcloso. Sí, señor, bastante arduo. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Claro que sí, cuéntanos. ¿Me pones el otro video, por favor? Eso depende del hormiguero y qué tan hábil sea uno. ¿Por qué? Porque una libra de hormigas, para que nos hagamos como a la idea, una libra de hormigas viva cabe en este bowl. Es este bowl. Porque el volumen es bastante. Al momento de tostarla, pues esta ya se reduce. Es como para que no, o sea, se utilizan este tipo de medios para que no se nos vuelen y para poder como tenerlas y los campesinos posteriormente comercializarlas en el pueblo. ¿Nos pones el siguiente vídeo, porfa? Sí. Esa es la ceniza. Lo que te digo, se pone el agua a hervir, se le agrega la ceniza, se mezcla y vuelve a tomar hervor, se agrega el maíz. Hora, hora y media. Lo que te digo, va variando hasta que suelta. Quiero ahorita les compartirle un poquito de maíz para que si lo quieren probar o tocar. Sí, por eso te decía, el proceso del maíz es cocinarlo en una solución alcalina. Que puede ser la cal o la ceniza. ¿Qué nos va a dar la ceniza? Pues nos va a dar esa nota ahumada que la hace diferente a lo que te decía la tortilla mexicana, que la encuentras en todos lados. Eso es lo que le marca la diferencia. Esa lejía le llaman. Dime. No, las hormigas se tuestan. ¿Las qué, perdón? Las hormigas se tienen que recolectar inmediatamente. Le quitan las alas y el pico y las patas en algunas partes. Y después las tuestas y ya duran. Al tostarla, guardadas se deshidrata. Como es una sola vez al año, se guardan para toda. Y se pueden guardar en frascos de vidrio, por ejemplo, que es como tradicionalmente se guardan en las casas. Señor. Se podrían congelar, pero antes de tostar. Pero después no va a tener como el mismo sabor, la misma textura. Entonces lo que se realiza es el proceso del tueste, se realiza el tostado de la hormiga y se meten en frascos de vidrio. E incluso se puede meter en bolsa de vacío, por ejemplo, para este tipo de viajes y demás. Pero lo más tradicional es conservarlo, por ejemplo, en el frasco de vidrio donde venía el café que compramos en la casa, como ese tema de reutilización, de aprovechamiento de insumos y demás. Y de esta forma, pues, conservamos la hormiga tradicionalmente. ¿Qué tal les ha parecido la arepa con la mayonesa? Digamos, ahora que prueben la arepa con el jamón,
cuando prueba uno la hormiga y el jamón siente como el sabor del umami que hablamos tanto de estos productos curados, se encuentra muy, muy similar. Lo que les decía, si yo no les hubiese dicho que era hormiga, de seguro ni la detectan, digamos. Consígame, Laura, 2 arepas bien bonitas completicas para montarlas con el machacado de aguacate. Bueno, aquí ven algunas fotos, algo de lo que hacíamos en el restaurante. Lamentablemente por pandemia el restaurante tuvimos que cerrarlo. Ya lo saben ustedes, la pandemia al sector gastronómico, hotelero nos afectó muchísimo. Ahí ven el cabro, mire, ese es el cabro que hacíamos, que todavía lo hacemos para eventos. Este era un jardín donde empezó todo este plato, que era el jardín de las hormigas. Lo llamábamos el jardín de Coprico. Coprico es como llamaban los indígenas a la hormiga culona. Entonces ese jardín tenía frutas, flores, la arepa, el polvo de hormiga, le poníamos nips de cacao, porque lo que les decía, el hábitat de la hormiga es cerca de todo este cacao y va muy bien con todos los sabores. Esa es una arepa de cabrito. Y bueno, el cabro, ¿qué hacíamos con el cabro? Una receta de mi abuela. Mi abuela marinaba el cabro con chicha. La chicha, una bebida hecha de maíz, también indígena. Y lo cocinábamos 24 horas al vacío. Con los huesos hacíamos una demi-glace. Y era un trabajo, digamos, diferente con el cabro. Y ahí ven la arepita. Ese cabro también lo mismo, se desmechaba. Ahí va con un ají de lulo. Y pues jugábamos mucho con todo este tema de las arepas. Ahorita lo tenemos en modo catering. También tengo un restaurante pues, de hamburguesas. Como hablaba ayer, la hamburguesa llegó para quedarse y hemos tratado de meterle el toque local. Entonces, digamos, esta arepa va dentro de la hamburguesa. A la gente le gusta mucho comerse la hamburguesa con arepa o hasta reemplazan el pan por 2 arepas. Es súper tradicional encontrar en los pueblos de Santander que no se utiliza el pan, porque a veces hay comunidades que lo pueden tener un poco más complejo de conseguir. Entonces es más fácil decirle a la mujer campesina y empezar a crear estos lazos de asociatividad, como háganos la masa de la arepa, muélanos el maíz, pélenos el maíz, y de esta forma poder hacer como ese reemplazo y darle esa identidad propia a la comida callejera, ya que Bucaramanga también es reconocido en Colombia como como el municipio que tiene la mejor comida callejera de Colombia. Entonces podemos encontrar, allá es súper común, por ejemplo, la mezcla de la salsa tártara y la salsa de piña. Uno dice como tártara y piña al principio, pero es una combinación ganadora, o sea, es como el dulce, el acidito de la tártara hecha con alcaparras, con cebollita, que pues pega con todo. Bueno, vamos a servir aquí la arepa con atún. Atún lamentablemente no alcanzó para todos. Pero ahora más adelante la vamos a rifar para que el ganador la pueda disfrutar. Claro que sí. La pepitoria, para los que no conocen, es una preparación típica que se hace con las vísceras blancas del cabro, básicamente, y con parte de la sangre del mismo. Entonces, del cabro, el cabro que encontramos, cabro, sí, del cabro. Entonces, por ejemplo, yo trabajé con Carlos hace unos años en Maíz Pelado y se hacían las empanaditas de yuca, la masa de yuca rellenas de pepitoria. Entonces son bocados únicos en los que se les da como ese nuevo toque, esa nueva forma, esa nueva presentación para llegarle al público que normalmente, nomás con conocer qué es, no se atrevería a comerlo. Sí, lo que decían la pepitoria, aquí ustedes tienen platos que llaman pollo en pepitoria, creo que es. Ok, allá es todo lo que es la víscera del cabro, corazón, riñón, la tráquea, el intestino, todo eso se cocina, se pica finamente y se sofríe con cebolla larga o cebolla puerro, que digamos ajo, y eso se acompaña con arroz y es el acompañamiento del cabro. Mucho aprovechamos el cabro en su totalidad. Y es un plato muy interesante. El año anterior
hicimos una paella de pepitoria y con el cabro ya lo cambiamos de cocción, entonces ya cocinamos el cabro en un horno rational, lo sacamos y lo prensamos y lo hacemos a modo de terrina. De terrina, de terrín, ¿cómo es? De lo prensado que ustedes hacen acá, ¿cómo es que se llama? De rabo de toro prensado, con el mismo colágeno, y sacamos como unos lingotes con el arroz. No sé si aquí en España hagan paellas o arroces con cabro, ¿no? Bueno, no sé si tienen pronto alguna otra pregunta mientras vamos terminando aquí de asarles las arepas. La carne oreada, bueno, la carne oreada es otra de las, bueno, digamos, Santander es una de las regiones que tiene más recetas tradicionales, ancestrales y que al día de hoy todavía se conservan. Y hay una que se llama la carne oreada. Es una carne que se hacía, digamos, los campesinos para sus largas jornadas de trabajo, la hacían al modo como la cecina, carne abierta, en sal y colgada al sol con la brasa debajo. Entonces daba el humo y el sol la iba secando y ellos la conservaban y cargaban esa carne seca para estar, digamos, en las largas jornadas. Acá pues ustedes tienen la cecina, digamos en Estados Unidos está el beef jerky, que es algo parecido, que es de masticar y tirar. Entonces ellos hacían la carne oreada, pero tiene una particularidad, que aparte de la sal, se le ponía panela rallada, o se le pone. Entonces es una carne agridulce que se vuelve muy interesante y se ha ido cambiando. Hay gente que la marina en guarapo. El guarapo es una bebida fermentada a base de piña, cáscaras de piña y panela. Entonces es otro bocado muy interesante porque tiene el dulce, el salado, las notas de panela son muy usadas en nuestra cocina. Hacemos salsas con panela para todo y como decía Laura, la salsa de piña se hace con panela. Bueno, también históricamente se conoce que la carne oreada llegó a nuestras cocinas tradicionales y nuestra cocina campesina como una carne en la cual sí, pero vamos a rifarla, lo que se buscaba era buscar un método de conservación. ¿Por qué? Partamos y ubiquémonos en un lugar que no tenía antes, hace mucho tiempo, electricidad, ahorita sí afortunadamente. No teníamos electricidad, no teníamos una forma de conservación, un método de conservación de nuestros alimentos, un lugar cálido en el que la temperatura promedio puede rondar los 28-30 grados. Entonces, si lo dejamos a temperatura ambiente así tal cual, pues se nos daña en un día. ¿Qué sucede? Que en este tipo de pueblos, en este tipo de municipios, se hacía el sacrificio de la res los días sábados. Los domingos llegaban a las casas de mercado, donde ponían en los puestos, las ponían a la venta en los puestos que comúnmente allá se llaman las pesas. Entonces llegaba la carne a la pesa y de esta forma pues empezamos a comercializarla. Buscaban nuestras matronas como la forma de conservar estos alimentos. De ahí pues empezaron a derivar diferentes productos y uno de ellos es la carne oreada. Entonces, el domingo en la mañana en el mercado comprábamos la carne, llegábamos a la finca, a la casa y realizábamos el proceso de salazón, el toque de panela normalmente rallada y la poníamos al humo. Ya pues esto fue deshidratando, como comentaba Carlos, el proceso, pero también tenemos otros procesos y otros productos como son los bollos de lunes. Los bollos de lunes son propios de la región guanentina y digo yo son como un primo del tamal santanderiano, que es un envuelto de hoja. Estos bollos de lunes, lo que se hacía era comprar una carne muy económica, tipo murillo, como, pues, que tenga como mucho colágeno y demás, y realizábamos un envuelto a base de almidón de maíz. Este almidón se extraía, se dejaba en agua el maíz, se procesaba, se molía, que es como se procesa allí este tipo de alimento, y posteriormente se empezaba a cocinar. Al cocinarlo, pues lo sabemos todos, generamos como una especie de natilla, cuajada, y de esta forma
empezamos a tener una masa lista para empezar a envolver. Con esta masa lo que hacíamos era adicionarle papa blanca, patata, aquí la llaman ustedes. Le ponemos papa, arroz blanco, ya cocido, y arvejas a la masa, a la natilla que tenemos del almidón de maíz. Posteriormente, dejamos que se enfríe un poco y la ponemos encima de 2 hojas de plátano, atravesada la vena. Ustedes se han dado cuenta que tiene como unas venas en las cuales se deshilacha. Entonces ponemos una de esta forma y otra de esta forma. Y en este centro ponemos la masa abierta y allí le agregamos la carne que hemos comprado en la pesa, que anteriormente se compraba en la pesa. Este proceso se hacía el día domingo. Ya después de esto, hacíamos el envoltorio en la hoja de plátano y lo llevamos en una cocción al vapor aproximadamente por 1 hora y media, 2 horas, un tiempo aproximado. Cuando teníamos ya esta cocción, normalmente era como en la noche del día domingo, madrugada del día lunes, estos bollos se empezaban a vender. ¿Y por qué tiene el nombre de bollo de lunes? Porque es un alimento que se vendía únicamente los días lunes en los mercados o en las casas de las sabedoras, de estas matronas que realizaban este proceso, y pues lo tenían para la venta y lo tenían disponible. Mi papá, oriundo de Barichara, nos contaba que muchas veces había una señora que les llevaba los bollos y se los vendía por debajo de la puerta del colegio, del patio del colegio. Entonces imagínense, era como el tráfico de envueltos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pues eran muy ricos, era un producto que solo se veía una vez a la semana. Ya, pues gracias a él, pude yo mantenerme en pandemia, lo puedo decir con muchísimo orgullo porque se lo aprendí a hacer a mi abuela y por eso cuento el proceso también como con toda la certeza del mundo, pero son procesos y tradiciones que se han ido perdiendo con el paso del tiempo y eso es lo que realizamos en la Escuela Taller de Barichara. Lo que queremos es mantener estas tradiciones propias de nuestros municipios, propias de nuestras cocinas campesinas, para que no se nos pierdan. Muchas de las mujeres que lo realizaban cuando mi papá los comía han fallecido. A su familia no les interesó continuar este legado, este proceso, porque muchas veces, y lo que nos han dicho, es que debemos irnos a una gran ciudad para tener un mejor futuro. Pero pues nosotros estamos totalmente convencidos y trabajamos para seguir manteniendo esas tradiciones vivas, esas tradiciones del maíz, que es de lo que hablamos puntualmente el día de hoy, de nuestra hormiga culona, y que no se pierdan, poder darlas a conocer a ustedes que están, como decimos coloquialmente en Colombia, al otro lado del charco, al otro lado del océano, para que se interesen, para que lean, estudien. Con la hormiga podemos hacer pastelería, podemos hacer panadería. Yo hago el pan de hormiga culona y lo tengo disponible. Entonces es como buscar esta forma de dar a conocer esos ingredientes que para muchos son extraños, que muchos no se atreverían a comerlo, pero como me decían esta semana, es que aquí nos comemos lo que ustedes llaman babosas o los caracoles, bueno, no. Y yo decía como, o sea, como nomás el hecho de pensarlo, de ese tema viscoso, esa textura, para ustedes es totalmente normal, para nosotros es... Entonces, claro, es empezar a entender y a compartir toda esta cultura, toda esta idiosincrasia que tienen ustedes como pueblo español, que tenemos nosotros como pueblo colombiano, y pues se habrán dado cuenta, nosotros tenemos desde playa, desierto, hasta nevados. En un solo país tenemos 2 océanos que nos ayudan a tener una riqueza biocultural, biomas, ecosistemas totalmente diferentes, de los cuales estamos totalmente orgullosos, de los cuales podemos decir con total certeza, como hablaba yo con Mauricio, que yo no conocía parte de la cocina amazónica, pero pues gracias a él, al apoyo que les estuvo brindando, probé el mojojoy. O sea, imagínense, vengo de Colombia, no había probado yo el mojojoy en Colombia, y vine a probarlo en España. Entonces es como wow, toda esta mezcla y todo lo que queremos mostrarles a ustedes, para que vayan, nos visiten, para que cualquier cosa nos pregunten, porque estamos prestos pues a compartir todo el conocimiento y toda esta sabiduría ancestral que tenemos. Bueno, Laura hablaba de Barichara. Barichara es un pueblo de Santander, es el pueblo más lindo de Colombia.
para que lo busquen en internet y les va a encantar. Es un pueblo, calles empedradas, clima ideal de 20, El clima perfecto. 20, el calor por ahí 24 grados, en las noches de 16, es el clima Así es ideal todo el año. y la tranquilidad total. Y pues tiene todo lo típico de sus calles y demás. Bueno, vamos a hacer una pregunta, a ver quién se gana estas arepitas. ¿Recuerdan el nombre de la arepa ancestral? Muy bien, Touché. tillitafún. Tillitafún, Háganlo, que era por favor. como los indígenas guanes Para llamaban ellos. a nuestra arepa. El tillitafún. Aquí. Acá. Mauricio. Bueno, ahora vamos a repartir estas. Ayúdame acá, por favor. Aquí tengo máscara. Esas vamos a rifarlas para ver quién nos dice el nombre de la hormiga culona en lengua. No, mira, esto es mejor dicho. Atrás prestaron atención, se nos están ganando las arepas todas aquí al frente. Dale una de estas. Bueno, aquí tenemos la arepa con el ceviche. Es un ceviche que hemos hecho, como les decía, con el choco, con la gamba, cebollita y mayonesa. Una mayonesa artesanal. Y esta combinación del maíz con el ceviche, pues lo habrán probado en algunos platos peruanos que ellos ponen el maíz al lado. Bueno, aquí está todo integrado y la verdad que en la comida de mar con el maíz va muy bien. Para que cuando acá los chicos nuevos, cocineros futuros, empiecen a explorar eso, el maíz con el sabor de mar va también muy bien. Más preguntas que ya se nos acabó el tiempo. Las mazamorras, que son las sopas. En Santander se hace la arepa cariseca, que es una arepa con este maíz que se le raya panela y se pone también a secar en el horno, es como una galleta. Los hallacos dulces, digamos en Colombia se comen hallacos y tamales. No sé si saben o los conocen. Ah, bueno. Cubana. Es que en la mayoría de América le llaman hallacos a hallacas, digamos, en una parte, pero nosotros tenemos el hallaco, que es envuelto en hoja de mazorca, la mazorca, digamos, en hoja esta, y está el tamal, que es envuelto en hoja de bijao, que es similar a la hoja de plátano. Entonces son O plátano macho. dos sí, señor. sabores totalmente diferentes y su forma es totalmente también diferente. El hallaco es más delgadito, más ligero, el tamal es más contundente. El tamal de nuestra región tiene cerdo, pollo, garbanzos y cebolla, chalot. Dime. No, No, la no. hoja de plátano no, es simplemente el envoltorio para poder realizar la cocción y que el No se vapor come. o el líquido no nos destruya la masa. Hemos dicho, los tamales de Santander fácilmente es un plato de alta cocina porque tiene muchísimo trabajo, toma muchísimo tiempo y la masa también tiene otro trabajo, es otro manejo del maíz. Con esta masa también, ¿sabe qué pueden hacer? Que nosotros ofrecemos las empanadas. Esta masa, lógico, sin ponerle ni el chicharrón ni nada para poderla fritar y hacemos empanadas rellenas de sancocho. ¿Conocen el sancocho? ¿Lo han escuchado? Sancocho es la sopa, digamos, insignia de Colombia. Cada región tiene un sancocho y esa base de tubérculos tiene papa, yuca, auyama, por ahí les pasé un dulce que se llama de apio. Mazorca. El apio lo lleva, que el apio es una racacha, no el tallo de apio, sino le llamamos apio a un tubérculo que es como Como un primo de la papa, por decirlo así. no, ¿cómo es que le llaman ustedes acá? No. No, es como, es como la zanahoria, es más O parecido sea, a una zanahoria. es como una mezcla entre la zanahoria y la papa, porque es dulzón, como un nabo. Y pues todos los sancochos llevan mazorca, como les decía, mazorca tierna. La mazorca tierna nos da otro sabor totalmente diferente a una mazorca seca. De maíz seco.
Bueno, y el pelado del maíz lo podemos realizar con diferentes tipos de maíz. En Colombia, así como en la región andina, en toda Latinoamérica, tenemos maíces de colores, tenemos maíces de diferentes tipos, no solo el maíz amarillo, que es del que sale esta masa, sino también podemos realizarlo. Lo que debemos entender es cómo es el trabajo que debemos realizar después de pelarlo, porque algunos tienen más almidón que otros, algunos tienden a ser mucho más arenosos, a diferencia de tener pues una masa como esta. Pero que es parecido. No hay lío en manejarla, o sea, la puedo coger con los dos dedos y se mantiene. Hay otros que son más arenosos y se me desboronan las manos, pero pues nos va a dar como esta peculiaridad y este toque de acidez que nos da el proceso alcalino que tiene. ¿Se acabó? Mira, ¿Alguna otra pregunta? el tema de los maíces de colores es muy interesante porque también son maíces que se fueron perdiendo y se han ido rescatando en Colombia en diferentes zonas, y pues cada maíz tiene su particularidad. Está el morado, está el maíz amarillo, está el maíz rojo, cariaco, está el maíz morado como el que se conoce mucho en Perú por hacer su chicha. También Colombia tiene pues todo esto. Digamos, Colombia tiene una particularidad, y es que nosotros tenemos parte de la cultura maya azteca, que fue la que nos heredó todo este tema de las arepas, y en la parte del sur tenemos la parte inca. Entonces tenemos los dos imperios más fuertes y cada uno le daba un proceso diferente al maíz, y cada uno tenía pues como sus recetas particulares. Colombia tiene esa riqueza, y pues también, como vieron, tenemos la riqueza del Pacífico, que es toda la cultura afro, que también tiene otros sabores y otras mezclas. Digamos, Colombia es genial, biodiversidad, sabores, climas, y pues allá los esperamos, que nos visiten, que conozcan esta tierra que de seguro les va a encantar. Muchas gracias a todos y espero les haya gustado.